Consejero. Bien, señorías, sustanciado este punto del orden del día, vamos a pasar al punto séptimo, las proposiciones no de ley, la primera de las cuales es la relativa a documentación contradictoria de la Sareb, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Para la presentación y defensa de la misma tomará la palabra su diputada, señora Nieto Castro. Señora Nieto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Como bien saben sus señorías, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por este Parlamento para garantizar la función social de la vivienda, como hizo con el decreto que la precedió, así como solicitó la suspensión de la ley hasta tanto el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del recurso. Fueron infructuosos los esfuerzos realizados por la Consejería de Fomento y Vivienda para que dicho recurso no se presentase. Nada de lo argumentado torció la voluntad del Partido Popular de paralizar en seco nuestra ley y las posibilidades que habría de proteger a las personas más vulnerables y sancionar a los bancos y grandes promotoras que acumulan cientos de miles de viviendas vacías. Hemos tenido ocasión de debatir en este Pleno y en comisión sobre aquel recurso gubernamental y dijimos desde su presentación que era un recurso político, plagado de opiniones claramente neoliberales, de hipótesis imposibles de contrastar con datos. Los argumentos aportados por la Abogacía del Estado dibujaban un panorama desolador. Literalmente decían: la ley tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito. La ley afecta para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar la senda de crecimiento económico. Más adelante, en el mismo tono, afirmaban: no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español. Y concluía el recurso que, de ceder el derecho a favor de la función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública. Entre las mayores preocupaciones del Gobierno central estaba la Sareb y cómo afectaría la aplicación de la ley a su evolución y al cumplimiento de los objetivos marcados para la misma. En este punto, el Gobierno aportaba un documento emitido por la propia sociedad en el que afirmaba contar entre sus activos inmobiliarios con 6.379 viviendas radicadas en Andalucía, de las cuales 911 eran de protección oficial. Aquel informe presentado por el Gobierno fijaba datos concretos y esos datos oficiales son realmente los que nos traen hoy aquí. Porque una vez que la Consejería tuvo conocimiento de las viviendas públicas de la Sareb, le fueron abiertos dos expedientes sancionadores, uno por no comunicarlo y otro por no poner las viviendas a disposición de los registros de demandantes, tal y como establece la normativa vigente. El primero de los expedientes ya se ha cerrado con una multa de 120.000 euros. Por el segundo, la Sareb se enfrenta a una sanción de más de 100 millones de euros, lo que llevó a la entidad a presentar alegaciones y en las mismas a afirmar tener 98 viviendas de protección oficial en nuestra comunidad autónoma, refiriéndose a los datos del informe anexo al recurso de inconstitucionalidad como una simple estimación. Aquella simple estimación ha tenido consecuencias. El recurso se admitió y la ley está suspendida desde entonces. Los datos del Consejo General del Poder Judicial hablan por sí solos. En los meses de abril, mayo y junio de 2013 se produjeron en Andalucía 962 lanzamientos de 4.688 ejecuciones hipotecarias. Solo un 20,5% de las órdenes de desahucio se convertían efectivamente en lanzamiento, en gente expulsada de su casa. En ese trimestre la norma estaba vigente en forma de decreto y en términos idénticos a la ley posterior. Pues bien, en el segundo semestre de 2014, con la ley suspendida, el porcentaje se ha disparado. En los primeros 3 meses, que pueden compararse con el del año pasado con la ley vigente, de las 4.240 ejecuciones hipotecarias resueltas judicialmente, se produjeron 1.377 lanzamientos, un 32,4%. Así que la cantidad de desahucios ejecutados en Andalucía creció sin la ley un 11,9%. Son 5,6 desahucios al día que debieran pesar sobre la conciencia de quienes mintieron para garantizar que el recurso fuera admitido.
Está claro que nuestra ley no es inconstitucional. Está tan claro que el Gobierno mintió en su recurso porque sabía que con datos ciertos el recurso no se sostenía. El PP aportó a una mentira cifrada, se agarró a una mentira cifrada para amarrar la situación. Ni siquiera contar con tan nutrido grupo de jueces afines en el tribunal, empezando por su propio presidente, le aportaba certeza de paralización de nuestra ley. Informe amañado, batalla ganada. ¿O eso creen ustedes? Ya saben que nuestra intención con esta iniciativa es que el Parlamento apruebe el traslado al Tribunal Constitucional de la documentación aportada por la Sareb, en la que afirma tener 10 veces menos viviendas públicas de las que informó para el recurso. Ya saben que desde Izquierda Unida consideramos imprescindible que el Tribunal Constitucional anule el informe falso y la argumentación que de él se desprende. Y queremos que lo haga para que no haga la valoración sobre el fondo del recurso con ella. Ya saben, en definitiva, que incluso antes de conocer la falsedad del informe de la Sareb, considerábamos la actitud del Gobierno central ante la Ley de la Función Social de la Vivienda injustificada en términos jurídicos, pero muy procedente en términos políticos, dado que nuestra norma pone en evidencia que el Gobierno andaluz ha apostado por mantener el derecho humano a la vivienda y garantizar su ejercicio efectivo, mientras que el Gobierno central ha apostado por mantener la mercantilización de la vivienda. Mucho se habla en esta tribuna de las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía. Mucho hace referencia a esas competencias exclusivas el Partido Popular. Cuando hablan de invertir más en aquello, en esto, muchos se enfadan sus señorías del PP cuando se les recuerda el reparto injusto y nada equitativo de fondos que realiza el Estado entre las comunidades autónomas. Si tenemos competencia exclusiva en materia de vivienda, ¿por qué no nos permiten hacer la política de vivienda que consideramos oportuna? En nuestra opinión, no nos lo permiten porque afecta a intereses económicos a los que ustedes están entregados como partido y como Gobierno. Ilustremos este punto. La Sareb tiene apenas 2 años. Todas las inversiones realizadas por los bancos con el dinero correspondiente a las hipotecas que nunca llegarían a materializarse tras la pérdida de valor de los bienes que provocó el estallido de la crisis inmobiliaria pasaron a denominarse activos tóxicos. Como los bancos contaban con la suma total de todas las hipotecas apalabradas para realizar sus inversiones, en el momento que se comprobó que nunca llegarían a recuperarse, las inversiones bancarias resultaron ser fraudulentas y todo se desmoronó como un castillo de naipes. La feliz idea fue entregar a esos bancos gran parte del capital que se supone adquirirían al cobrar sus miles de hipotecas, pero que muy posiblemente nunca llegarán a reunir al carecer la gente de ese dinero que habían apalabrado. La Sareb nació para vender en un plazo de 15 años los activos tóxicos de los bancos. Desinversión se llama en la página web. Esa desinversión fijada como objetivo les ha llevado a vender aproximadamente 43 pisos al día este año. Gestiona 55.000 millones procedentes de los bancos nacionalizados y de los que han necesitado asistencia financiera y créditos vinculados al sector inmobiliario. 2 tercios corresponden a préstamos y créditos vinculados a ese sector y 1 tercio a activos inmobiliarios. ¿Y quiénes son los accionistas de la Sareb? Entidades de crédito, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, sociedades de capital riesgo nacionales o extranjeras. Esos son los intereses mayoritarios por ley en la Sareb, porque la ley prohíbe que la mayoría del accionariado esté en manos públicas, algo que no sucede con otros bancos malos creados en Europa. Así que estamos hablando de una entidad que defiende los intereses de las mismas empresas que nos han arruinado, una entidad que se ha comprometido a salvar sus balances y obtener el mayor beneficio posible. Esos son sus socios y los que les dictan a ustedes la política de vivienda y los que les prepararon el recurso de inconstitucionalidad a nuestra ley. Nunca un informe de parte debió incorporarse a la documentación que avalaba el recurso de la Ley de la Función Social de la Vivienda. Nunca una entidad nacida para satisfacer los intereses de bancos y grandes empresas debió informar sobre nuestra ley que evidentemente le afectaba. Una ley antidesahucios no podía prosperar, dado que los desahucios forman parte también del plan de empresa. En mayo de 2013, la Sareb pidió al juez el primero de ellos, denegado porque el tribunal declaró la dejación por parte de la propiedad de darle uso social. Una ley nacida con el lema «ni gente sin casa, ni casa sin gente» y que preveía sancionar a las grandes financieras y promotoras que acumulan viviendas desocupadas no podía prosperar.
La Sareb tiene 75.000 viviendas vacías en nuestro país. Es un escándalo que el Gobierno mintiera. Es un escándalo que un informe de la Sareb se admitiera por el Constitucional. Es un escándalo que Andalucía tenga la ley recurrida y que 5 familias andaluzas se vean en la calle diariamente a consecuencia de ello. Es un escándalo que el Partido Popular, corrupto y mentiroso, anteponga los oscuros intereses de empresas y bancos a los de la ciudadanía. Esta semana estamos en la semana de lucha, la semana en la que la ciudadanía está reclamando techo, pan y trabajo. La gente que está en esas movilizaciones por la dignidad son quienes dictan las prioridades de nuestra acción política. Y a esa gente estaba destinada nuestra ley. Tienen que devolvernos nuestra ley y clarificar quiénes son sus verdaderos compañeros de viaje. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Corresponde ahora la intervención de los grupos parlamentarios para fijar su posición ante esta iniciativa. Lo hará en primer lugar el Grupo Socialista. En su nombre, su diputado, señor Benítez Palma, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señorías. 3 años después de la llegada al poder del Partido Popular, en noviembre de 2011, los desahucios siguen ocupando portadas en los medios de comunicación de España. 3 años después de la llegada al poder de Mariano Rajoy, con su fórmula mágica de creación de miles de empleos y de salida inmediata de la crisis, la semana pasada la sociedad española se espantó al ver el desahucio de una anciana de 85 años, Carmen Martínez, que solo había avalado a su hijo, que había pedido un préstamo de 40.000 euros a un usurero para intentar evitar la ruina de su empresa. 3 años después del milagro económico prometido, con bajadas de impuestos, prosperidad general y salida de la crisis, España sigue inmersa en una situación de pesimismo social que hace que todavía miles de familias cada año tengan que entregar su vivienda habitual para poder evitar el lanzamiento y para poder hacer paces con el banco, en muchos casos manteniendo todavía la deuda viva. Y el Gobierno de España, incapaz de atajar el problema de los desahucios, tampoco deja que comunidades autónomas con voluntad de hacerlo, como el caso de Andalucía, puedan aplicar leyes aprobadas a tal uso, como la Ley de la Función Social de la Vivienda, con el agravante, además, de utilizar una entidad que tiene que trabajar para procurar el saneamiento del sector financiero y utilizar un informe falso para recurrir a la Constitucional y evitar que se pueda aplicar en Andalucía una ley que al menos palie el fracaso anunciado de la medida antidesahucio del Gobierno del Partido Popular. Porque, señoría, la Comisión de Fomento y Vivienda de este Parlamento hemos debatido en numerosas ocasiones el fracaso de la política antidesahucios del Gobierno de España y del Partido Popular. Todas las medidas puestas en marcha por el Partido Popular han estado firmadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, por el señor Luis de Guindos. No se le ha escuchado ni una sola palabra en contra de los desahucios a la ministra de Fomento, la señora Ana Pastor. No se ha puesto en marcha ni una sola medida por parte del Ministerio de Fomento y Vivienda para intentar luchar de verdad contra los desahucios. Y en el Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2013-2016, la palabra desahucio brilla por su ausencia, como bien sabe la portavoz de Izquierda Unida, mi compañera Inmaculada. Por lo tanto, fracaso en la lucha contra los desahucios, fracaso en la lucha contra la crisis y, además, se hacen trampas desde las instituciones para evitar que Andalucía marque su propia línea y su propio camino en la lucha contra los desahucios. Y los últimos datos, que son de noviembre de 2014, hablan por ellos mismos. Los desahucios siguen aumentando pese a que caen los embargos. En el año 2014, 3 años después de la llegada al Gobierno del Partido Popular, han aumentado un 17% las entregas de vivienda habitual, no estamos hablando ni de garajes, ni de segunda residencia, ni de solares, no, de vivienda habitual, porque todo el empeño del Gobierno de España consiste en luchar o en intentar sanear la banca y no en luchar contra las injusticias sociales. En septiembre de 2013, la Junta de Andalucía aprobó la Ley de Función Social para la Vivienda, la Ley para el acceso a la vivienda, la Ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, y en diciembre de 2013, con un informe falseado, el Gobierno de Mariano Rajoy recurre al Constitucional
y el propio presidente del Gobierno, con la que está cayendo, utiliza una prerrogativa para paralizar la aplicación de la ley. ¿Y qué ha pasado, señorías de este Parlamento? El Banco Malo, la Sareb, que por cierto perdió 261 millones de euros en 2013 y que va camino de perder otro tanto en 2014, dijo al Gobierno de España que tenía 911 VPOs en Andalucía, después de negarse a contestar los requerimientos de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Fomento y Vivienda. Pero cuando le contesta la Junta de Andalucía, afirma que solo tiene 98 viviendas de protección oficial que tenía que haber puesto a disposición de los registros de demandantes de vivienda. Es decir, cuando el Gobierno de Rajoy le dice cuántas viviendas tiene, hace una estimación que cobra 500.000 euros al año su directora general, la señora Carmen Romana, y estima que tiene 911 viviendas de protección oficial en Andalucía. Pero cuando entrega los datos reales, tiene solo 98, una desviación del 90%. Estoy mirando a Antonio Ávila, que es economista y sabe de esto. Es como si uno predice que la economía va a crecer un 5% y solo crece el 1%. La verdad es que el que hace esas estimaciones, una de dos, o estaba un poquito desenfocado o estaba un poquito mediatizado. No voy a decir lo que pensamos que ocurrió con este informe estimativo. Pero es realmente grave, y coincido plenamente con los compañeros de Izquierda Unida, que una institución como la Sareb, un banco malo que tiene que estar destinado a saneamiento financiero, utilice un informe falso y, sobre todo, que el Gobierno de España utilice ese informe con datos falsos para paralizar una ley tan importante para Andalucía y para los ciudadanos vulnerables de Andalucía como la Ley de la Función Social de la Vivienda. Porque si eso se demuestra que ha sido así, yo creo que mis compañeros de Izquierda Unida se quedan cortos en su proposición no de ley. Si efectivamente se demuestra que ese informe estaba falseado, que esa estimación se hizo para poder dar argumento al Gobierno de España para paralizar la entrada en vigor de la Ley de la Función Social de la Vivienda, sin ninguna duda, la cúpula directiva de la Sareb tiene que asumir una responsabilidad muy clara y muy evidente al permitir que se utilice esta institución no para el saneamiento financiero, sino como brazo político del Gobierno de Mariano Rajoy. No tenemos ninguna duda. Y si se demuestra que se ha entregado un informe falso sabiendo que incluía datos falsos, nosotros mismos pediremos en este Parlamento la inmediata destitución o cese de la señora Belén Romana por haber utilizado una institución tan importante para la reestructuración financiera de este país, no para ese fin, que es vender el máximo de activos tóxicos en 15 años, sino para convertirla en brazo político del Gobierno de España, porque no es para eso para lo que se ha puesto en marcha la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos, procedente de la reestructuración bancaria. Y, por cierto, me sigue extrañando que todo lo que hace la Junta de Andalucía con la Sareb sea piedra de escándalo. Cuando la Junta de Andalucía sanciona con 120.000 euros al Banco Malo, parece que toda la reestructuración bancaria corre peligro. Cuando la Junta de Andalucía va a poner en marcha una ley de medidas que garanticen la función social de la vivienda, se afirma en un documento público que toda la reestructuración bancaria corre peligro. Y estamos hablando de un proceso que ya se ha llevado en España 350.000 millones de euros de dinero público. Estamos hablando de un proceso que, según un informe que publicó hace unos días la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, solo en el año 2012 recibió 140.000 millones de euros de ayudas de Estado. Y una sanción de 120.000 euros pone en peligro todo este proceso. Pero, hombre, señorías, ¿de qué estamos hablando? Un poquito de seriedad y un poquito de rigor. No puede ser que la Junta de Andalucía, con una ley de medidas que intenta evitar desahucios y favorecer a las familias más vulnerables con medidas muy concretas de expropiación temporal de uso con garantía de la Junta de Andalucía, sea tan poderosa como para poner en peligro un proceso de saneamiento que ya nos ha costado a todos los españoles 350.000 millones de euros. Eso no cabe en ninguna cabeza que entienda un poco de economía. Lo que sí cabe en las cabezas que entienden un poquito de política es que el Gobierno de España no quiera que en Andalucía se ponga en marcha una política diferencial de protección de las familias más vulnerables. Lo que no quiere el Gobierno de España es que en Andalucía, el Gobierno de Andalucía, con su autonomía, pueda poner en marcha una batería de medidas que efectivamente ayuden a la gente, que es lo que no está haciendo el Gobierno de España. Y tampoco en Madrid, porque la Comunidad de Madrid no estuvo cuando desahuciaron a la señora Carmen Martínez, de 85 años.
Lo que no quiere el Partido Popular es que los ciudadanos españoles sepan que donde gobierna la izquierda se pueden hacer las cosas de manera diferente. Y lo que no quiere el Partido Popular, evidentemente, es que Andalucía destaque por la lucha a favor de los derechos de los ciudadanos y no a favor de las grandes corrientes financieras internacionales. Y por eso se utiliza todo y todo vale, incluso falsear un informe para evitar que la ley de función social de la vivienda se pueda aplicar. Pues bien, señorías del Partido Popular, si de verdad están ustedes con los ciudadanos, tienen que hacer todo lo posible para que se permita la inmediata puesta en marcha de la ley de la función social de la vivienda, que se retire el recurso constitucional avalado por datos falsos, que se utilicen todas las medidas políticas a nuestro alcance para ayudar de verdad a las familias y díganle al Banco Malo que en su propia página web, en la misión, visión y valores, hablan de integridad, transparencia y compromiso cívico. Pues bien, el Banco Malo, en este caso, y ojalá que no en todos los casos, no ha actuado con integridad, puesto que ha falseado unos datos propios, no ha actuado con transparencia, puesto que tampoco ha dado la cara explicando cómo es posible que esa estimación fracasara en un 90% y, desde luego, su compromiso cívico con los ciudadanos españoles y andaluces brilla por su ausencia. Están todos muy bien pagados, están perdiendo dinero a expuertas, son una entidad maravillosa que exigió la Troika para hacer el saneamiento financiero español, pero hasta ahora lo único que han hecho es perjudicar a los ciudadanos de Andalucía que se podían haber beneficiado de una ley social y que todavía no lo han hecho porque es una entidad que se ha convertido en un brazo político del Partido Popular. Y eso, en una democracia, es intolerable e inadmisible. Vamos a apoyar la proposición de Izquierda Unida por sentido común, por lealtad institucional y, por supuesto, porque en la lucha contra el sufrimiento social, PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, estamos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Ojalá se suban ustedes a este barco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Corresponde el turno de intervención ahora al Grupo Popular. Toma la palabra en su nombre su diputada, señora Martínez Martín. Muchas gracias, presidente. Izquierda Unida, señorías, trae hoy al Pleno del Parlamento andaluz una iniciativa que no pretende otra cosa que desviar la atención de la falta de actividad y de la incompetencia de la consejería que dirige, la de Fomento y Vivienda. Han pasado 2 años y medio desde que la consejera Cortés se hiciera cargo de esa cartera y de que anunciara una nueva estrategia en política de vivienda. A ustedes no les valía la ley del derecho a la vivienda del Partido Socialista, que según ellos iban a garantizar un acceso a la vivienda digna de todos los andaluces, lo cual, desde luego, en eso estamos de acuerdo, que no fue así, que no sirvió para nada. Ustedes querían poner su sello propio con la aprobación de la ley de la función social de la vivienda. Tardaron 1 año en poner sobre la mesa una ley en la que ya estaban advertidos de la suspensión porque ya se había suspendido el decreto y ustedes, lejos de tramitar una ley dentro del marco constitucional, volvieron a insistir y a tropezar otra vez en la misma piedra. Decía el señor Benítez, portavoz del Partido Socialista, que hiciéramos todo lo posible. Lo hicimos. Hicimos hasta 82 enmiendas a la ley para que fuera una ley que realmente respondiera a las necesidades de vivienda de los andaluces y evitara realmente los desahucios. Sin embargo, ustedes optaron por coger la bandera de la confrontación en vez de afrontar con responsabilidad el Gobierno y la competencia que es suya, porque ustedes son Gobierno en este momento. Lo que ocurre es que es más cómodo, más mediático, buscar culpables, buscar excusas y buscar y construir un enemigo, en este caso varios. Ustedes arremeten contra el Gobierno de Rajoy, contra la Sareb o contra el Tribunal Constitucional. Señora Nieto, usted ya ha dicho que es perfectamente constitucional. Usted ya es miembro nato del Tribunal Constitucional con sus afirmaciones. Así no se solucionan los problemas de los andaluces. Su propuesta se sustenta, además, la propuesta que traen hoy aquí, se sustenta, además, en 2 grandes mentiras. La primera, ustedes dicen que la suspensión cautelar de estos preceptos y de esta ley les impide a ustedes evitar los desahucios. Gran mentira. Ustedes llevan 2 años y medio cruzados de brazos. Absolutamente falso. Una gran mentira y ustedes lo saben. Es lamentable que manipulen con un problema que ha generado más de 63.000 desahucios en Andalucía, todos ellos durante la etapa de ese barco en el que ustedes se quieren montar el Partido Socialista e Izquierda Unida. Desde el 2008 al 2011, con el Partido Socialista e Izquierda Unida aquí en la Junta sin hacer absolutamente nada.
No hicieron nada. Los colectivos, claro que tuvieron que armarse. ¿Cuántos desahucios evitó la plataforma de los desahucios en esa época y cuántos está evitando ahora? Ustedes, los señores de Izquierda Unida, vuelven a hacer lo mismo. Mire, es de un cinismo tan evidente. Mi pregunta es, ¿cómo pueden estar de brazos cruzados sin hacer nada, señora Nieto? Ustedes son el Gobierno. Claro que se pueden evitar los desahucios y ustedes tienen presupuesto de la Junta para hacerlo. Lo pueden hacer. Mire, me parece una bajeza moral absoluta que usted cite aquí a la señora Carmen de Vallecas. Porque yo le podría citar a las 38 familias de camas que se han ido sin que ustedes le den una solución. A la señora se le ofreció una solución inmediatamente. Y aquí sigue habiendo desahucio y ustedes no le dan solución de ningún tipo. ¿A ustedes no les gusta que les digamos lo que ha hecho el Gobierno de la nación? Ustedes no van a reconocerlo nunca, pero nosotros no vamos a dejar de repetirles a los ciudadanos que ha sido el Gobierno del Partido Popular, nunca se había hecho antes, quien ha paralizado por ley los desahucios de las familias más vulnerables. Lo ha hecho el Partido Popular. No solo lo ha hecho, sino que ya ha anunciado que lo va a prorrogar durante un año más. Y a partir de ahora, ustedes, en vez de sumarse a estas medidas y aprobar medidas que lo complementen, lo que hacen es volver a confrontar. Se empeñan, además, en una fórmula, la de expropiación, cuando es mucho más sencillo. Yo le pregunto, señora Nieto, ¿usted le ha pedido a la Sareb firmar ese convenio que otras comunidades autónomas han hecho, como Cataluña, para poner las viviendas protegidas a disposición de los andaluces? No lo ha hecho. ¿Por qué no le pide ese convenio? ¿Por qué no lo pide la señora Díaz el convenio con la Sareb? No lo ha hecho y, de hecho, la Sareb se lo ha ofrecido. Mire, esa ley tan nefasta que ustedes llaman, la ley de Rajoy, ha permitido la suspensión de más de 10.000 desahucios, al mismo tiempo que más de 6.500 familias se han acogido a reestructuraciones hipotecarias y se han producido más de 2.100 daciones en pago, las que ustedes dijeron que no se podían hacer, además de las más de 1.400 familias que se han acogido a un alquiler reducido del Fondo Social de Vivienda, ese que se podía constituir en Andalucía y ustedes no lo han solicitado siquiera. Todo esto ha ocurrido porque el Gobierno del Partido Popular le ha dado la vuelta a España en 3 años, también en vivienda, y hemos pasado de un inminente rescate económico a un crecimiento. Y hemos pasado, señora Nieto, de 63.000 desahucios en Andalucía a evitar más de 10.000. Díganos cuántos se evitaron en la época de la anterior legislatura. Y hubo que crear la Sareb, claro que sí, para digerir el atracón inmobiliario que se dieron los bancos durante la anterior legislatura, con la era Zapatero, la que ha llamado el señor Pedro Sánchez era Zapatero, donde reinaba la especulación, señora Nieto. Pero, hombre, por Dios, acusarnos de corruptos ahora los partidos, cuando hay casos que le puedo citar. Usted, política de vivienda, función social, ¿se refiere a la de su compañera, la diputada de Madrid, la señora Tania? ¿Esa es la política de la función social de la vivienda a la que usted se refiere? ¿O se refiere a las condonaciones de deudas de su partido? ¿A qué venimos a hablar aquí? Venimos a hablar de ofrecer soluciones. Y ustedes ahora, como los malos estudiantes, vuelven a pedir que el Tribunal Constitucional les examine, porque, según ustedes, la Sareb facilitó datos falsos en su informe para el Gobierno. Pero miren, en las alegaciones de esta entidad, a la multa que ha impuesto la señora Cortés por obstruir el acceso a las viviendas protegidas, la dejan en el más absoluto ridículo, porque ha dejado bien claro que ha cumplido con los requerimientos de información. Y no solo eso, sino que tras la consulta a los registros de la propiedad, le informó de la existencia de las viviendas protegidas. Y le decía 2 mentiras, porque la segunda gran mentira que ustedes han repetido en esta tribuna varias veces es que ese baile de cifras haya supuesto el fundamento del recurso planteado. Nada tiene que ver, señora Nieto, y usted lo sabe, el recurso se interpone porque lo decide el Tribunal Constitucional para una cuestión fundamental, que es garantizar el cumplimiento de la Constitución y la igualdad de los españoles, por 2 razones fundamentales. Se pone porque una comunidad autónoma no puede delimitar el contenido esencial del derecho de propiedad recogido en la Constitución española y porque establece una serie de sanciones, por ejemplo, a los propietarios de vivienda vacía que no la hayan alquilado, sin que, incluso aunque las hayan puesto al alquiler, sin que nada puedan hacer si no tienen inquilino. En definitiva, la Junta tiene el deber de cumplir esa función social mediante la promoción de vivienda pública, cosa que no hace. Y en vez de promover vivienda en alquiler, ¿qué es lo que ha hecho? Ofrecer a los ciudadanos
Nada, no ha hecho nada. Lo que ha hecho ha sido crear un registro de viviendas vacías, por cierto, con contrato a personas como el señor Errejón para contar viviendas vacías. Lo que ha hecho ha sido ocupar viviendas y lo que ha hecho ha sido pagar el alquiler a los ocupas de La Corrala. Y, curiosamente, eso es lo que vienen haciendo. A ustedes, si realmente les preocupara a ustedes la situación de los afectados por impago de la hipoteca, habrían aprobado ya el Plan Marco de Vivienda. Ese que el señor Castro hoy ha dicho será el plan, y la señora Díaz lo anuncia para enero. ¿Pero por qué no lo han aprobado ya? Si han tenido todo el año 2014 para aprobar el Plan Marco de Vivienda en Andalucía y no lo tienen. Tendrían que haber creado un fondo para ayudar al pago de las hipotecas y de los alquileres y no lo hacen. ¿Por qué no aprueban ese fondo para ayudar a esas familias a pagar las hipotecas? Y también, como les decía antes, tendrían que haber solicitado a la Sareb la creación de ese Fondo Social de Vivienda. Porque ustedes son muy rápidos en multar, pero, señora Nieto, ¿quién les multaría a ustedes? Ustedes llevan desde el año 2001 construyendo viviendas que las tienen vacías en este momento. ¿Cuándo van a poner a disposición de los ciudadanos las 139 viviendas de San Bernardo? Que están vacías, no solamente vacías, están vacías, amuebladas y para entrar en ellas a vivir. Diga aquí ahora cuando suban esta tribuna por qué ustedes no las ponen a disposición de los ciudadanos. ¿Y quién les multa a ustedes, señora Nieto? En definitiva, mientras en España se le da la vuelta a los más de 500.000 desahucios que se produjeron en la era Zapatero, eso ya ha cambiado. Ya no es así, señora Nieto. Yo comprendo que les moleste. En definitiva, y termino, el Partido Socialista se caracterizó por votar hasta en 11 ocasiones en contra de medidas para proteger a los hipotecados, por no tocar a los bancos, decía el secretario de Organización, paciencia infinita con las entidades financieras. Se negó por negar la dación en pago y por aprobar el desahucio exprés. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo tardará Pedro Sánchez y Susana Díaz, o Susana Díaz y Pedro Sánchez, en pedir perdón por los desahucios que se produjeron durante la era Zapatero? ¿Y cuánto va a tardar en sumarse a esta lucha? ¿Y qué hace Izquierda Unida? Izquierda Unida lo que hace, ya lo hemos visto, contar viviendas vacías, litigar contra Rajoy y estar instalada en la utopía. Mientras tanto, los andaluces, en la realidad del fin de mes, en la realidad del pago de las hipotecas y con un gobierno paralizado y ausente que no les sirve para nada. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Cierra el debate el grupo proponente. Interviene de nuevo en nombre del Grupo de Izquierda Unida su diputada señora Nieto Castro. Gracias, presidente. A ver, una cosa son los hechos y otra cosa son las consideraciones. Y aquí hemos hablado de unos hechos y luego cada cual ha hecho sus consideraciones. Y son hechos que el Partido Popular, desde el Gobierno central, recurrió la Ley de la Función Social de la Vivienda andaluza, aportándole al Tribunal Constitucional un informe falso, en el que en ningún sitio ponía que los datos a los que hacía referencia eran una mera estimación. Que eran una mera estimación lo hemos sabido cuando la Consejería de Fomento y Vivienda le ha tramitado la correspondiente sanción a la Sareb por ocultar la tenencia de vivienda pública. Me preocupa profundamente el desconocimiento de la señora Martínez sobre la Ley de la Función Social de la Vivienda de la que fue ponente por parte de su grupo parlamentario, porque debiera usted saber que la sanción a las entidades que no comunican que tienen vivienda pública y que, por tanto, no la ponen a disposición de los registros demandantes de vivienda, viene de la ley del 2010, dado que la que aprobamos aquí y que ahora está recurrida por su partido y suspendida por su partido ante el Tribunal Constitucional, esa ley recogía, compilaba la normativa anterior y solo tiene suspendido los artículos que a ustedes más les molestaban, como la expropiación temporal del uso o las sanciones a las entidades bancarias y a las entidades promotoras, a las grandes constructoras
que se han enriquecido escandalosamente en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que ahora están siendo rescatados con dinero público. Y es un hecho objetivo que la política de vivienda del Partido Popular es un fracaso. Y yo no le voy a dar mi opinión, que la tengo y además usted la conoce. Le voy a seguir dando datos del Consejo General del Poder Judicial. Antes me he referido a los de Andalucía, a los que demuestran oficialmente que en Andalucía había menos desahucio en el tiempo en el que tuvimos la ley vigente que en el tiempo en el que la tenemos suspendida. Pero yo le voy a dar los datos de las comunidades autónomas que han firmado acuerdos con la Sareb para que usted se dé cuenta de que sus consideraciones quizás están equivocadas porque se basan en hechos erróneos. Porque los datos del Consejo General del Poder Judicial dicen que, salvo Navarra, todas las comunidades autónomas tienen sus niveles de desahucio por encima de Andalucía. Le digo, Cantabria 24,4, Extremadura 25,5, Galicia 26,5, Madrid 27,2, La Rioja 23,6, por encima del 40, Aragón 43,4, Canarias 57,4, Castilla-La Mancha 42,1, Comunidad Valenciana 40,3, Murcia 45,1, País Vasco 42,6. Datos, señora Martínez. Y sobre estos datos hacemos las consideraciones que usted estime convenientes. Me decía usted ya es miembro del Tribunal Constitucional. No, yo no soy miembro del Tribunal Constitucional, pero afirmo que una ley emanada de este Parlamento en desarrollo de un precepto constitucional como es el derecho a la vivienda, anclada jurídicamente en el desarrollo de la Carta de Derechos Humanos, es constitucional. Afirmo que una ley que en términos similares se refiere a la propiedad privada y al uso social de la propiedad privada está vigente en Cataluña y no fue recurrida. Y esa ley está recurrida porque es andaluza y confronta con los intereses de las entidades y de los bancos que le han pagado a ustedes las campañas en negro, que le han pagado el arreglo de su sede en Génova y que les han permitido llevarse dinero a los paraísos fiscales. Esas entidades son las que les tienen a ustedes amarrados. Y por eso ustedes tienen que recurrir esto y comulgar con ruedas de molino y decir que la Junta de Andalucía no ha hecho nada por la vivienda. Debiera darle a usted vergüenza, señora Martínez. Oficinas en defensa de la vivienda, asesoramiento gratuito a las personas que lo necesitan, que se tienen que enfrentar a esas entidades a las que ustedes defienden. Pasar al alquiler la vivienda que estaba en venta, dar la cara, parar desahucio, proteger y ayudar a la plataforma de afectados a la hipoteca. Hoy ha hecho usted referencia a ella, otras veces hace referencia a esa plataforma y a los movimientos ciudadanos en otros términos menos amables. Tratar de hacer una política de vivienda a pesar de que ustedes, contra los requerimientos de la justicia europea, contra la iniciativa legislativa popular más avalada de la historia de la democracia en nuestro país, se niegan a hacer por ley el alquiler social, la dación en pago. Señora Martínez, decía el señor Benítez antes, a ver si subían ustedes al barco. Ustedes están en el barco, ustedes son la orquesta del Titanic. Ese barco está hundido, ese sistema está fracasado, corrupto hasta los tuétanos. Mientras que no rescatemos a las personas, no espere de Izquierda Unida ni de un Gobierno en el que esté Izquierda Unida que le demos prioridades a la banca y a las entidades que nos han traído aquí con decisiones políticas como la suya, que si no son por convicción, son por obligación. En cualquiera de los dos escenarios es una vergüenza que quienes nos sentamos aquí con los votos de los ciudadanos luego usemos los sillones para favorecer a los intereses privados y no a los públicos. Querría terminar haciendo algún comentario al señor Benítez, al que le agradezco el respaldo a la iniciativa, el tono de la exposición y los comentarios siempre estimulantes que nos ofrece desde la tribuna, pero no me puedo resistir a plantearle la opinión de Izquierda Unida sobre el Banco Malo y sobre esa reestructuración de activos que se ha hecho en nuestro país para rescatar a la banca, para no dejar caer a la banca. 371.358 millones de euros, la cantidad exacta del esfuerzo de la sociedad española que se han llevado unas entidades que cuando daban beneficios espectaculares no teníamos ninguna noticia de ellas. 371.358 millones de dinero público para socializar las pérdidas.
pero las ganancias siguen privatizadas. En ese banco malo hay accionistas que tienen su dinero en paraísos fiscales, que tienen SICAV, que tributan al 1%. No es razonable que un país que ha encontrado 371.358 millones de euros para rescatar a empresas que son las que realmente están mandando, marcando la política en las instituciones, no encuentre dinero para rescatar a las personas que cada vez tienen menos servicios públicos y encuentran menos oportunidades de futuro. No es razonable. No nos vamos a poder poner de acuerdo en eso. Ha sido la peor de todas las decisiones que se ha tomado, entregar dinero público a quienes han esquilmado nuestro país. Por tanto, lo de la Sareb ha sido un mal invento, en nuestra opinión. Si había todo ese dinero público para salir de esta crisis, había que haber pensado en las millones de personas que son víctimas de esta crisis a consecuencia del despilfarro, del absoluto obsceno empleo del dinero en cosas que nada tienen que ver con el interés general, en cosas como pagar. Hoy se ha hablado aquí mucho de eso, pero es que hay que hacerlo. Es que estamos gobernados por un partido que ya tiene autos judiciales que lo señalan como un partido corrupto, de prácticas corruptas, que su forma de funcionamiento habitual es la corrupción y que, por tanto, necesita la permanencia de este sistema para garantizar su propia supervivencia. Pues con todo eso tenemos que terminar. Se nos va a hacer muy largo hasta que llegue el día de las elecciones generales, pero con todo eso hay que terminar, porque esas prácticas, además de haber corrompido los ideales que yo no comparto, pero que ejercitados con decencia son tan nobles como cualquiera otro, además de haberlos corrompido y haberles corrompido a ustedes de paso, han lanzado en nuestro país la idea de que no se puede hacer otra cosa, hay que encajar. No, yo le estoy hablando de su partido, un partido corrupto y mentiroso. Lo dicen los jueces y se lo digo yo, que estoy en el libre uso de la palabra. El Partido Popular es un partido corrupto y mentiroso. Y el cerco judicial cada vez más estrechito. Y ya ha empezado la gente de su partido hasta a dimitir. Imagínese cómo está la cosa, que ya han empezado algunos compañeros suyos hasta a dimitir. Lo que tenía que haber hecho su secretaria general, que dijo aquel día: si alguna vez cogen a alguien del Partido Popular con dinero en Suiza, yo tendría que dimitir. La señora Cospedal. ¿Para qué más? Partido corrupto y mentiroso. Y como sé que les molesta, lo voy a seguir repitiendo. Partido corrupto y mentiroso. Informe falso al Tribunal Constitucional. Señorías, por favor, mantengan el adecuado nivel de silencio. Gracias, señor presidente. Informe falso aportado al Tribunal Constitucional, señor Benítez. El informe es falso. Eso está demostrado. O la Sareb dice que ha mentido a Andalucía y que sí tiene 911 viviendas públicas, o la Sareb ha mentido en Madrid cuando dijo que tenía. Entonces, el informe es falso. Por tanto, ese informe tiene que retirarse de la valoración sobre el fondo del recurso en el Constitucional. Es más, debiera retirarse el recurso, como otra de las muchas cosas que debieran hacerse en nuestro país para empezar a sanear las instituciones, a devolverle la credibilidad, no a este sistema, la credibilidad de él es irrecuperable, pero sí para que sobre cimientos un poco más decentes construyamos algo mejor que dejarle a las generaciones futuras que confeti, Howard y todas esas cosas que ya saben ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. Señora Onel, ¿para qué pide la palabra? Por alusiones a mi grupo. Este presidente entiende que no ha habido ninguna alusión Sí, más ha habido allá, alusiones, nos más han llamado allá de la corruptos. libre expresión parlamentaria. No es libre Se expresión suspende llamar la corrupto a un sesión grupo que se parlamentario. reanudará a las 4:30.